¿Están escuchando? ¿Ahora todos me escuchan? Ahora sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, como no escucharon la presentación que hizo Lilibet, les comentamos de nuevo, yo soy la doctora Gretel Silvestre, soy la directora de Servicios para la Inclusión y esta noche estaremos tratando varios temas diferentes. Vamos a empezar con qué entendemos por diversidad e inclusión, por qué ahora estamos tratando este tema, qué es inclusión para nuestra universidad y qué estamos haciendo desde la universidad para dar respuesta a todo esto. Bueno, como tampoco lo oyeron, recuerden, cualquier pregunta que tengan, la van escribiendo en el chat y al final de la presentación, entonces vamos a responderlas. ¿Qué entendemos por diversidad e inclusión? La diversidad básicamente es todo lo que nos hace diferentes. Realmente, cuando la gente piensa en diversidad, lo que piensa es en raza, en etnia, en el género, porque es lo que más fácil podemos ver en el otro. Pero la diversidad es muchísimo más que esas diferencias demográficas, porque nosotros podemos ser diferentes por el país de origen, por la cultura, por la edad, por, qué sé yo, el contexto socioeconómico del que venimos, nuestra capacidad funcional y otras cosas. Entonces, el tema es que la diversidad como tal y cómo la gente responde a la diversidad depende de la historia, del contexto en el que estemos, de la economía, de la política, de esa sociedad específica y de la psicología de los miembros de esa sociedad o de ese entorno. Entonces, cuando nosotros definimos diversidad, la vamos a definir en función del contexto en el que estemos. Evidentemente, nosotros percibimos muchas veces más diferencias que las que tenemos con las otras personas. Entonces, independientemente de que nosotros tengamos una diferencia real o una diferencia imaginada con otra persona, lo que tenemos que hacer es tratar a la gente de manera justa y reconocer que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades y que debemos respetar esas diferencias que tenemos. Cuando hablamos de diversidad en la educación, vamos a tomar en cuenta, claro, de que nosotros estamos en una universidad y todo lo que vamos a hablar de educación, de diversidad, de inclusión, es en el nivel de educación superior y sobre todo en la universidad en la que trabajamos o en la que atendemos. No podemos negar que nuestro alumnado es diverso, así como nosotros como profesores, como cuerpo profesoral, somos diversos. Entonces, nosotros como docentes tenemos que asumir esa diversidad como algo normal, normalizarlo y hacer una atención personalizada. No se asusten porque la atención personalizada a nivel universitario no es igual que el nivel escolar y además para eso está la dirección. Nosotros tenemos, cuando hablamos de diversidad, tenemos que contar con medidas institucionales, tanto ordinarias como extraordinarias, para poder dar respuesta a la necesidad de todo el alumnado y atender a la diversidad para que todos tengan una educación adecuada a las características que tienen y a las necesidades. Entonces, ya hablamos de diversidad. ¿Qué es inclusión entonces? Bueno, inclusión es yo hacer legítimas esas diferencias, asumir la diversidad como un valor que va a enriquecer nuestro contexto. Tener en cuenta que yo tengo derecho a ser diferente, pero tengo derecho a la igualdad. Y eso lo que hace es promover un trato equitativo de todo el alumnado y en realidad también de todo el profesorado. Y si me preguntan a mí, pues también de todos los miembros de la comunidad universitaria. Entonces, quiero tomar este ejemplo para aquellos que no tienen claro lo que es la inclusión en sí. Antes, en el pasado, nosotros teníamos un modelo de exclusión, que es donde la gente que tenía ciertas características en común, ese grupo de pertenencia, estaba junto y accedía a ciertos servicios y privilegios, en este caso vamos a mantenernos con la educación, y los demás, los otros, los diferentes, el grupo externo, no podía participar de la educación. Simplemente no iban a la escuela, ya fuera, por cualquier razón que fuera por una característica funcional, por una característica racial, por el género, etc. Luego entramos a otra etapa, que es la etapa de segregación,
donde ese grupo de pertenencia de la mayoría tiene acceso, por ejemplo, a unos colegios o unas universidades determinadas y hacen otros servicios aparte para ese grupo de no pertenencia, para los otros. Bueno, pues entonces tengo escuelas de educación especial o tengo universidades para personas de raza negra y así. Luego llegó la penúltima etapa, digamos, que nosotros nos encontramos entre la integración y la inclusión ahora mismo. ¿Qué pasa con la integración? La integración es fácil de entender en el tema de la discapacidad porque es cuando yo tengo una escuela regular y hago aulas específicas para personas que tienen condiciones específicas de accesibilidad o necesidades específicas de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ellos están en el mismo colegio que yo, por ejemplo, pero no realmente acceden a los mismos servicios porque están aparte. En la universidad esto no se ve porque nosotros no tenemos ese tipo de división ahora. En la inclusión, la idea y la meta es que todo el mundo junto pueda acceder a los mismos servicios y en este caso, a la educación, ya sea la educación primaria, la educación secundaria o la educación superior. Entonces, mucha gente me ha preguntado esto y por eso yo pongo esa diapositiva. ¿Por qué ahora? Bueno, a lo largo de la historia, vamos a usar la historia moderna, vamos a tener como ejemplo Estados Unidos porque sus momentos de logro, de cambio de derechos son muy claros y aparte son más cercanos culturalmente y geográficamente a nosotros. Tenemos, por ejemplo, en el año 1863, la declaración, la proclamación de la emancipación, o sea, se acaba supuestamente, la esclavitud. Luego pasamos a la otra gran lucha, que las mujeres quieren votar, que por qué no tenemos los mismos derechos que los hombres, y entonces en el 1920 se logra, pero para las mujeres blancas nada más. Luego sigue esa lucha, porque entre el año 54 y el año 68 empieza el movimiento de derechos civiles. ¿Qué buscan los derechos civiles? El tema de los derechos en igualdad para las personas blancas y negras. Entonces, ahí se recoge el tema del voto para las mujeres negras y en 1967 se logra. Luego ya tenemos, entre comillas, superado ese tema un poco y otro colectivo empieza a luchar por sus derechos. En el 1990 se firma la ley de personas con discapacidad, o sea, de americanos con discapacidad, o la ley ADA, y en el 2007, fíjense que fue hace poquito relativamente, en el 2007, se firma y se proclama la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Entonces, tenemos todo ese movimiento y todo esto está pasando, pero ahora llega otro tema más, que es el tema del Me Too, el tema de las personas exigiendo sus derechos y reclamando realmente cuando las cosas no se cumplen. En el 2006 eso empezó con Tarana Burke y luego en el 2017, muchos de ustedes recordarán que se convirtió en un hashtag. ¿Qué pasa con esto? Esto nos sacude un poco más porque aparte del hecho fundamental y más importante que todo, los derechos, también nuestras acciones toman un impacto mayor y tienen una trascendencia que va mucho más allá del lugar y del momento en que yo cometo una acción o que yo simplemente por desconocimiento agredo a otro y no tomo en cuenta sus derechos o no respeto la diversidad o no tomo medidas para la inclusión efectiva. Entonces, a nivel de Pucamaima, ¿qué es la inclusión para nuestra institución? Esto no empieza ahora conmigo ni con esta oficina. Ya en los estatutos que están vigentes desde el 1987, la universidad dice, o sea, está ahí establecido que la universidad está abierta para todas las personas, sin distinción. Ahí hacía la salvedad de raza, clase social, ideología o creencias religiosas, ¿verdad? Más adelante, en el modelo educativo del 2011, que es el que está vigente ahora mismo también, reconocemos como eje central de nuestra universidad la dignidad humana y favorecer la autonomía, creer en las capacidades de todos los seres humanos y también trabajar en función del bien común de la sociedad. Entonces, todo eso, si nosotros lo vemos, ya trabaja hacia la inclusión y ya trabaja respetando la diversidad. Sin embargo, para dar más énfasis a este trabajo y a la necesidad de este tema en este momento, en el 2019, esto es nuevecito de este verano, se redactan, se elaboran y se publican las políticas de inclusión y diversidad, que dicen básicamente lo siguiente. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, como institución católica y de servicio a la sociedad,
Está abierta a todas las personas sin distinción de raza, clase social, ideología, creencias religiosas, habilidad funcional, edad o sexo. La universidad reconoce que la inclusión enriquece el cuerpo estudiantil, docente y administrativo y contribuye a mejorar las buenas prácticas docentes. La Pucamaima da respuesta a los derechos humanos y se apega a las leyes nacionales e internacionales a través de una cultura universitaria incluyente. Entonces, es tomar un poco de lo que decían ya nuestros estatutos, nuestro modelo educativo, pero actualizarlo, hacer claro y transparente la no discriminación de otros grupos que quizás no estaban de manera palpable proclamados o, no sé, en los estatutos y en los reglamentos. Entonces, esta política se basa en varios valores. Ustedes pueden acceder a la política, está en la página web y se las pueden mandar si les interesan. Estas políticas es eso, esa declaración y estos valores en los que se basa el humanismo, la diversidad, la inclusión, el respeto y la responsabilidad social. Entonces, toda la universidad se basa, o sea, todo el hacer de la universidad se basa en el humanismo. Nosotros entendemos desde nuestra dirección que cada persona posee una dignidad intrínseca y que cuenta con los medios para alcanzar una vida satisfactoria desde el punto de vista de la autorrealización de su potencial como lo entienda. No hay nadie superior a otro, se respeta y celebran las diferencias, siempre y cuando nadie vulnere los derechos de los demás. Y yo quería leer este valor y hacer hincapié en esto, porque a veces las personas se confunden en lo que es inclusión, en lo que es diversidad, en lo que son acomodaciones. Nunca mis derechos pueden vulnerar los de los demás. Ahí no estaríamos hablando de diversidad, ahí no estaríamos hablando de inclusión. Y así es como lo define nuestra institución. O sea, yo respeto las diferencias, respeto tu valor siempre que tú no vulneres el mío. Entonces, pueden leer los demás, pueden comentarlos si les interesa y sobre todo pueden bajar la política que está hecha pública en la página web de la universidad, como les indiqué. Entonces, también tenemos otros documentos que nos ayudan en este plan de inclusión. Además de la política, están los procedimientos que trabajan los requerimientos específicos de accesibilidad de estudiantes y de docentes. El RAE es de estudiantes y el RAT es el de docentes. Para los estudiantes tenemos un procedimiento bastante detallado de cómo manejar el acceso, la permanencia y el egreso de estas personas que por alguna razón u otra tienen algún requerimiento de accesibilidad. Está muchísimo más enfocado hacia las personas con discapacidad o condiciones en general, velando por empezar por algún lado y dar una respuesta lógica al trabajo de inclusión que se empezó a hacer. Por algún lado había que iniciar. Entonces también la Dirección de Servicios para la Inclusión tiene su plan estratégico a 5 años de trabajo con 4 metas principales. Una es institucionalizar los servicios, crear un estándar, que se trabaja con todo esto, con los procedimientos, con las políticas. Luego formar y sensibilizar a los miembros de la comunidad, tanto local, o sea, universitaria, nosotros como externa. Este webinar es parte de esa segunda meta. Luego está asegurar la accesibilidad física y la información. Ahí estamos trabajando en la eliminación de barreras. Y la cuarta es construir una comunidad universitaria diversa e inclusiva. Ahí entran muchos otros temas que tienen que ver con todas esas poblaciones que pueden ser discriminadas. Entonces, de manera en acciones concretas, ¿qué estamos haciendo desde la universidad? Porque todo lo demás son documentos y el papel realmente lo aguanta todo. Bueno, lo primero que se hizo, o como yo creo que una de las cosas de un compromiso importante que tomó la universidad con este tema fue el instaurar la Dirección de Servicios para la Inclusión. El sí, como le decimos cariñosamente, es la oficina institucional que está destinada a trabajar con temas de inclusión a todos los niveles. Cuando me refiero a niveles, me refiero a grado, posgrado y el TEP. Inició sus funciones el 10 de abril del 2018 y presta servicios a estudiantes, profesores y empleados de la universidad. Su misión básicamente es promover la inclusión,
con muchos servicios que vamos a ver, y lograr la mayor autonomía de los usuarios, ¿verdad? Y como visión, quisiéramos ser un ejemplo de institución inclusiva, como un modelo a otras instituciones, no solamente del país, sino también de la región. En esta oficina no estamos trabajando solamente nosotros, o sea, sí, el día a día lo manejamos nosotros, pero contamos con un comité asesor. Si ustedes son parte de la universidad, se pueden dar cuenta que en ese comité está representado básicamente todo el mundo, o sea, las diferentes instancias. Está la parte académica, con la vicerrectoría académica, donde está el vicerrector, y en su defecto, si no puede asistir, está un decano, que en este momento, quien lo representa en el comité es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Están ambos decanos de estudiantes, la Oficina de Planeamiento y Evaluación de la Calidad, con un representante de parte general, con el representante de Planeamiento Físico, el Centro de Desarrollo Profesoral, Movilidad Estudiantil, la Oficina de Admisiones de ambos campus, la Dirección de Registro de ambos campus, lo mismo con Orientación, con Dirección Administrativa. También está Asistencia Económica, porque manejan un tercio de nuestra población estudiantil, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Seguridad y la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. Entonces, porque como hacemos un trabajo transversal, necesitamos coordinar con todas esas instancias. ¿Qué condiciones se consideran? En cuanto a discapacidad o condiciones, que la diferencia está un poquito en qué tan permanente puede ser la condición y realmente qué se considera una condición, una discapacidad, es un tema que tiene que ver con las barreras que presenta para que una persona pueda acceder o permanecer en un servicio, formar parte, participar de los servicios o de las actividades. Entonces, en discapacidad física tenemos movilidades reducidas, limitaciones físicas y condiciones médicas. Es muy importante que ustedes sepan eso, porque a veces tiene un estudiante que tiene una condición médica y no sabe que puede acceder a algún tipo de servicio de nosotros. La discapacidad visual, tanto total como parcial, igual con la auditiva, condiciones de salud mental que se trabajan mayormente de la mano de orientación, los chicos que están en el trastorno del espectro autista, los estudiantes con trastorno del aprendizaje y con déficit de atención. Pero ojo, que eso no es lo único que nosotros manejamos desde aquí. Como yo les decía hace un rato, se manejan cualquier población, cualquier caso que tenga que ver con discriminación o poblaciones que de una manera u otra pueden generar situaciones vulnerables para esa población. Eso lo trabajamos de la mano de otras instancias también, como el decanato de estudiantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de servicios se dan desde la Dirección de Servicios para la Inclusión? Nosotros hacemos asesorías internas y externas. ¿Qué significa eso? Tanto estudiantes que quieran trabajar sus trabajos de tesis aquí, valga la redundancia, como profesores o directores que quieran saber cómo manejar algunos temas, el lenguaje apropiado, ese tipo de cosas. A nivel externo también recibimos personas del Estado que quieran levantar información en la universidad, o estudiantes de otras universidades. Le damos seguimiento a los casos desde que llegan a nuestras manos se siguen a principio de cada cuatrimestre, le damos seguimiento a lo largo del cuatrimestre, a ver cómo le está yendo, le preguntamos al estudiante, pero también hablamos con sus profesores y sus directores o coordinadores, y luego cuando se termina el periodo, hacemos una reunión de cierre donde vemos qué tal funcionaron las cosas. Hacemos planes de acomodación individualizados, o sea, un diagnóstico no significa un plan de acomodación, sino que cada caso es diferente y nosotros lo analizamos y le hacemos las acomodaciones de acuerdo a eso. Más adelante les voy a explicar lo que son acomodaciones. Entonces, hacemos evaluación de las necesidades de accesibilidad física, eso se hace de la mano de planeamiento físico, recorremos los campus y vamos viendo las prioridades que tenemos. Yo sé que muchos de ustedes que han estado aquí durante mucho tiempo o incluso los nuevos pueden ver un montón de lugares donde hace falta algo o lo otro. Estos son campus viejos, son edificios que se han ido adaptando, por ejemplo en Santo Domingo, que es un campus abierto donde se compró una casa y después otra. Y entonces es un proceso paulatino, pero vamos tratando de dar respuesta a medida que las necesidades se van presentando para estar seguro de que nuestros usuarios, sean estudiantes o empleados, tienen sus necesidades cubiertas. Y no menos importante, hacemos la coordinación con registro en caso de asignación o cambios de aulas. Todas las asignaciones de aulas con acomodaciones tienen que pasar primero por nosotros. Nosotros lo gestionamos con ellos. ¿Dónde encontrarnos? Bueno,
Estamos tanto en Santiago como en Santo Domingo, en esas extensiones. Estamos en la sede de posgrado de Santiago y en el Padre Alemán en Santo Domingo. Tenemos una dirección de correo donde ustedes pueden escribir y siempre nos va a llegar la información a todos los miembros del equipo. Y estamos en la web. En la web, ustedes pueden ver aquí arriba, en Vida Estudiantil entran, ven servicios para la inclusión y entran a nuestra página principal. Ahí está toda la información sobre nosotros y también un enlace a las políticas. Y otro enlace importante al formulario para solicitar las acomodaciones. Si se dan cuenta, ahí hay una flechita que indica que ese formulario está en español, pero también está disponible en inglés y disponible en francés, que es parte de ser coherente y atender a esa diversidad, porque esos son nuestros clientes principales. No lo marqué, pero quiero ver si ven mi cursor. Ese símbolo de accesibilidad está a lo largo de toda la página web. También se trabajó eso con comunicaciones digitales, donde ustedes le dan y pueden acceder a la información en texto más grande o que les lea la página, o sea, temas sobre todo para discapacidad auditiva y visual. Entonces, ¿qué tengo que hacer para solicitar acomodos? Bueno, esa misma página en la que ustedes entraron les va a ir diciendo qué campos tienen que llenar, pero como nosotros somos bastante flexibles, pueden pedir los acomodos por varias vías. Lo que necesitamos básicamente es su nombre completo, el correo, el teléfono, o sea, cómo localizarlos, la matrícula, el ID o la cédula en caso de los profesores, la carrera en la que se matricularon o que eligieron, porque eso se puede hacer desde que entran a la universidad o desde que quieren entrar a la universidad. En el caso de los profesores, nosotros tenemos que poner pues, la facultad y el departamento al que pertenecemos. Luego, algo muy importante es la copia del certificado que va a avalar la solicitud de acomodaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una evidencia, no todas las condiciones son evidentes. Entonces, se le pide a todos los estudiantes y profesores y eso queda en récord. Y luego, ¿qué acomodación usted está solicitando? Usted nos va a pedir, eso no significa que la va a conseguir. Quizás a veces nosotros le negamos algo, pero le proponemos otras cosas que a usted no se le habían ocurrido y que también necesita. Entonces, cuando hablamos de acomodaciones, ¿qué son acomodaciones? En las políticas que pueden bajar de la web están las definiciones, pero vamos a repasarlas. Vamos a hablar de lo que son acomodaciones razonables, acomodaciones académicas, que obviamente las acomodaciones académicas deben ser razonables. Lo que pasa es que no todas las acomodaciones razonables son académicas. Y de lo que son las generales y las específicas en cuanto a acomodaciones. Una acomodación razonable se refiere a una modificación o adaptación necesaria y adecuada que no imponga una carga desproporcionada o indebida. Eso es muy importante. Cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Eso es una acomodación razonable. ¿Qué significa desproporcionada o indebida? Si yo tengo un estudiante, por ejemplo, que necesita una cámara al vacío para cuidarse, una condición específica de salud muy compleja, bueno, nosotros no tenemos cómo enfrentar eso a nivel económico, no es razonable, es desproporcionado para lo que es la universidad y los servicios que presta o las condiciones que tiene. Entonces, eso no sería una acomodación razonable si alguien la solicita. Una acomodación razonable no es tampoco que yo diga de que, bueno, pues yo no quiero coger el examen de admisión. No, eso no es una acomodación razonable. Entonces, vamos aquí. ¿Qué es una acomodación académica? Que esto le da un poco de miedo a los profesores. Son prácticas y procedimientos en la forma en que yo presento, en que yo respondo, en el lugar, en el ambiente, en el tiempo, en el itinerario, que hacen que el acceso a la enseñanza sea equitativo. ¿Ok? ¿Qué no significa esto? Que yo voy a dejarle de exigir al estudiante las cosas. Simplemente se las voy a exigir de otra manera. Pero el estudiante tiene que cumplir con los requisitos y tiene que lograr las competencias que debe lograr. Entonces es muy importante que sepan que las acomodaciones no significa bajar la calidad de la enseñanza que nosotros tenemos aquí. Entonces, sobre las acomodaciones, ¿qué deben saber ustedes para que puedan saber cuando las quieran y cuando las vayan a recomendar a algún estudiante?
no implican un costo extra, o sea, no se le cobra al estudiante por eso. Se pueden hacer en cualquier momento de la carrera, no es que si el estudiante entró y no dijo que necesitaba algo, no lo puede hacer después. Puede ser para una condición temporal o permanente. Usted se rompió una pierna, bueno, pues evidentemente se le pueden hacer las acomodaciones. Eh, Usted puede, como les dije ahorita, solicitarla vía su escuela, vía nosotros mismos, ya sea por el web, por la web, por el correo o en persona, por teléfono. Ningún estudiante, señores, ustedes lo tienen que tener claro, ningún estudiante puede solicitarle las acomodaciones directamente a los docentes. Tiene que estar validada y avalada por nosotros. Eso los cuida a ustedes, pero también cuida al resto de los estudiantes para nosotros saber que no estamos siendo injustos y que realmente merece esa acomodación. La provisión de acomodaciones académicas para una materia en un momento no implica que se le va a dar en todas las materias o en todos los momentos, porque cada caso es distinto. Y en todos los casos de acomodaciones, ya sea temporal o permanente, el estudiante es el responsable, él tiene que hacer el proceso y tiene que estar de acuerdo. Algo muy importante que yo quisiera hacer una acotación aquí es que cuando se le solicitan las acomodaciones a los docentes para un estudiante, no son voluntarias, son parte de la política de la universidad. Entonces, si a usted le piden que tiene que moverse de un aula porque hay un estudiante u otro profesor que requiere ese espacio por una condición, usted debe moverse de aula. Si a usted se le dice que ese estudiante requiere un tiempo extra para el examen, usted tiene que hacerlo. Nosotros le damos las herramientas para las acomodaciones que son un poco más complejas, pero no es una solicitud o una sugerencia, es un lineamiento institucional. Entonces, ¿quiénes son candidatos a acomodaciones? Bueno, esos asteriscos están ahí por lo siguiente, porque quizás ustedes pueden tener un estudiante que tiene una condición de estas que hemos hablado, ya sea permanente o temporal, o esté en una situación específica como embarazada, y no quiere acomodaciones. Esto es un servicio, por lo tanto es voluntario. Nosotros no podemos obligar al estudiante a venir al servicio. Lo que sí podemos es ofrecerlo y trabajar con acomodaciones generales, como las que le voy a enseñar ahorita, que lo van a impactar de manera positiva, pero que no se hacen para él específicamente. Entonces, básicamente, la gente que tenga un problema temporal, permanente, o que esté en una situación en ese momento. Entonces, ¿con quién nosotros trabajamos? Trabajamos con la vicerrectoría académica, como les dije, o sea, básicamente con todos los miembros del comité, pero también con otras instancias. Trabajamos muy de cerca con el decanato de estudiantes y con orientación, como se podrán imaginar, todo lo que es la planta física, dirección administrativa, con la gente de seguridad, que son nuestros aliados número uno, y también con comunicaciones, tecnología, salud. Es realmente un trabajo, es una red de trabajo. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar de los ejemplos de acomodaciones que hacemos. A nivel general, nosotros hacemos rampas, o bueno, no las hago yo, las hace la dirección administrativa y planeamiento y mantenimiento, pero sí identificamos junto a ellos, como les dije, esas necesidades. Trabajamos con el tema de las aulas específicas. Un aula no es solamente tener a una persona en una primera planta, puede ser que requiera que esté cerca de un edificio X o que no sea en otro edificio o que esté en un tercer piso. O sea, las aulas se manejan de manera muy específica según el estudiante, pero son una acomodación general porque están disponibles para todos los estudiantes o profesores que lo necesiten. Trabajamos con mobiliario adaptado también para diferentes condiciones. Los parqueos reservados, aquí quiero hacer otro paréntesis y llamarlos a la conciencia. Muchas veces los profesores se parquean en los parqueos reservados porque van rápido, porque van a llegar tarde a clase, pero nosotros, por suerte, tenemos cada vez una población mayor de estudiantes con movilidad reducida que necesita esos parqueos y muchas veces los encuentra eh, ocupados por gente que no debe tomarlos. Entonces, esto es un trabajo de educación y de conciencia. Y como universidad, nosotros somos un modelo de la sociedad que queremos que exista fuera de estas paredes. Entonces, respetar esos parques reservados. Realizamos rutas de accesibilidad. Esto significa que recorremos junto con el usuario o antes de que el usuario llegue las rutas específicas que los llevarán a las aulas o a su lugar de trabajo si son nuestros empleados, para que sepan por dónde tienen que andar y que puedan navegar esa ruta de manera accesible. Se le puede dar tiempo extra para asignaciones en clase y exámenes. Se les exhorta a hacer uso de las tutorías de cada materia, incluso para las evaluaciones. Si es posible o necesario, los exámenes orales.
que usen softwares o tecnologías específicas. Hay estudiantes ciegos, hay estudiantes sordos que necesitan softwares específicos. Se hacen reuniones con profesores de periodo para la orientación de los casos o para su seguimiento. Se les pide a todos los estudiantes, se les pide que se les mande el material por adelantado. En algunos casos que no se asignen los grupos de trabajo de manera aleatoria. Algunos de nuestros estudiantes se dan seguimiento con orientación para el creditaje que van a manejar y escoger las materias de cada semestre. Se le pide a los profesores en algunos casos que trabajen con instrucciones claras y estructuradas que permitan grabar sus materias, sus clases o tener un apuntador. Ese asterisco significa que ese apuntador puede ser tanto un compañero como un acompañante. Ya desde hace casi 2 años nosotros empezamos a aceptar acompañantes para casos de estudiantes con temas de movilidad, sobre todo, que requieren una ayuda extra. Ellos son contratados por la familia, pero nosotros los validamos junto con seguridad y se les da un carnet que deben tener, que tiene su foto, que tiene su identificación completa y la matrícula o el ID del estudiante al que están relacionados. Entonces, esa es otra cosa con la que ustedes nos ayudan a mí y al ingeniero Rojas, en que verifiquen los carnets tanto de sus estudiantes como de los acompañantes. Se le tienen asientos reservados a algunos estudiantes, hay que repetirle las preguntas o los comentarios que hacen los compañeros en el caso de discapacidad auditiva. Al usar videos, tener en cuenta los subtítulos, siempre hablar de frente a los estudiantes, describir los espacios de clase, de trabajo, todos los recursos visuales que ustedes usan como apoyo si tienen un estudiante con discapacidad visual, asignarle compañeros asistentes en el laboratorio. O sea, hay un montón de acomodaciones que se hacen, pero eso no es que ustedes se lo tienen que saber de memoria y tenerlo en cuenta, sino que nosotros le vamos a presentar los casos y les vamos a decir qué tienen que hacer y les vamos a enseñar cómo hacerlo. Entonces, esa es la presentación. Hasta ahora lo que yo tenía para compartir con ustedes. Ahora vamos a entrar con las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden empezar a hacerlas por el chat. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muchas gracias. Estoy dando las gracias porque hay gente que está felicitando y realmente muchas gracias. Algo que no haya quedado claro, algo... Gracias. Qué bueno que hay gente que no conocía el servicio y que lo está conociendo, esa es la idea. Siempre pueden escribirnos y estamos siempre para servirlos. Sí, aquí hacen una pregunta específica, si trabajamos con déficit de atención y con depresión. Sí, depresión se trabaja en conjunto con orientación y lo que nosotros hacemos desde inclusión con los casos, por ejemplo, de salud mental, depresión o cualquier otro tema, es manejar el tema de las ausencias, manejar algunos temas de acomodaciones con los casos de que, el estudiante no pueda venir a una clase o que tenga una crisis, tenga que salir del semestre, se le ayuda con esos temas. En el caso de déficit de atención, se le da estrategias tanto al estudiante como a los docentes para poder maximizar el rendimiento del estudiante. Sí, hay otra persona que nos dice aquí que deberíamos repetir la charla por escuela. Cada semestre esta dirección visita las escuelas y hace un conversatorio con ellos y trabaja los casos específicos que tiene cada escuela. Quizás no esta misma presentación, pero nos encargamos de que cada escuela y los profesores lo conozcan. Así igualmente nos reunimos con los consejos de facultad para que los directores manejen la información también. Alguien preguntaba sobre qué hacemos con las mujeres embarazadas, con las personas que quedan embarazadas. Bueno, en realidad, desde el punto de vista universitario, nosotros no tenemos ningún problema con que salgan embarazadas. Si es un tema de que están embarazadas, están en crisis porque están embarazadas y no saben cómo manejarlo, orientación les puede dar apoyo en ese sentido. Si es un tema de estoy embarazada y no quepo en la butaca porque nos pasa a todas las que estamos embarazadas en algún momento, nosotros les ayudamos a gestionar ese mobiliario.
Igual si tienen alguna condición en el embarazo, que no puedan subir escaleras, también nosotros le ayudamos con ese tema. O sea, dependiendo qué le esté pasando a la chica, entonces le ayudamos. Eh, Otro profesor pregunta, en caso de que le toque a un estudiante con alguna condición, ¿se me notifica antes de empezar la materia? Sí y no. Sí, siempre y cuando el estudiante haya hecho la manifestación de su condición y se haya acercado a nosotros. Porque, como les decía, esto es un servicio y es voluntario. Entonces, siempre ustedes deberían anunciar los servicios que tiene la universidad en general, sin señalar a ningún estudiante en específico, y eso motivaría a ese estudiante que quizás no nos conoce a acercarse. Estamos trabajando en que cada vez más estudiantes nos conozcan. No sé si ya les llegó la información, hay un párrafo que debe ir en cada uno de sus programas que publicita o que habla del servicio. Entonces, sí, para Paloma, que pregunta el tema de la sala de lactancia. Hay una sala de lactancia ya diseñada en Santo Domingo y en Santiago. Estamos esperando que se haga, que se inaugure y que se planteen cuáles son las reglas o del uso, tanto para nosotros como para los estudiantes. Habla en las investigaciones de tesis, entre comillas tesis, sí, porque ninguno es un doctorado. Bueno, sí, ya hay doctorados. Se pueden aceptar temas que sean contrarios al cristianismo. En realidad, si partimos de la base de la universidad, de que aquí no se discrimina la ideología ni las diferencias de credo, realmente en una academia lo que estamos haciendo es darle lugar al conocimiento. Entonces, siempre que esté manejado de una manera científica y organizada, no debería ser un problema para manejarse como cualquier trabajo en la universidad. Para las personas que siguen hablando de lo del tema de depresión y orientación, es muy importante remitirlos, pero deben darle seguimiento y motivarlos ustedes desde el aula también, porque orientación también es un servicio y no puede obligar al estudiante a ir. Aquí, pregunta uno de ustedes si al inscribirse a los estudiantes al momento de la admisión se hace una evaluación de las posibles discapacidades que pueda tener cada alumno y se entrega un informe por escuela. No, realmente lo que se hace es, el estudiante puede en su, en lo de admisiones que te dan en el formulario de admisiones, discúlpenme, puede marcar si tiene algún requisito de accesibilidad. Lo puede hacer ahí o lo puede hacer luego. Nosotros lo que hacemos es que si valoramos con el certificado del estudiante cuáles son sus necesidades y se les avisa siempre y cuando sea relevante para el docente. O sea, el docente no necesariamente tiene la información de la causa de la condición del estudiante ni de otras implicaciones que no estén relacionadas directamente con su materia y las acomodaciones que deben hacer. Porque ante todo está la confidencialidad del estudiante o de ustedes, porque también atendemos casos de profesores. Mira, me gusta mucho esta pregunta de Ada, que pregunta si tenemos algún plan de trabajo basado en el género, porque si bien no existe una discriminación basada por el género en la admisión, si hay algún programa para disminuir sesgos o visiones estereotipadas en el estudiantado y el profesorado. Casualmente hoy vengo de una reunión en la ABEA, la Vicerrectoría Académica, donde estamos tratando de empezar a trabajar ese tema. O sea, el trabajo de inclusión es amplísimo. Y como les dije, empezamos por la discapacidad, por un mandato de las autoridades. Pero todos esos temas los estamos tratando de desarrollar. Nos parecería muy interesante cualquier propuesta que ustedes tengan desde sus áreas de expertise, porque creo mucho en buscar los expertos dentro de la universidad, para eso somos una academia. Cualquier propuesta nos la pueden traer, la valoramos y podemos trabajarla en conjunto. Claro, a los padres con discapacidad en las graduaciones sí se toman en cuenta dentro de los eventos. Nosotros, desde la graduación antepasada, empezamos a mandar informaciones a las personas que venían
y preguntarles si tenían algún acompañante con discapacidad para buscarle los espacios, para acompañarlos, dependiendo qué tan accesible fuera el espacio o el lugar donde se fuera a hacer la graduación. Sí, eso se está tomando en cuenta desde hace un tiempo. Para el caso de la dislexia o algo parecido, eso deben referirlo, se puede referir a orientación o se puede referir aquí. Se mandan externos a evaluar porque nosotros no tenemos ese servicio y entonces cuando ya está valorado se le hacen las recomendaciones tanto al estudiante como a ustedes de cómo manejarlo. No. Claro, dije no y no saben de lo que estoy hablando. Hay un profe que pregunta que si la universidad ofrece el servicio para asignarle a una persona capacitada que pueda ayudarle al estudiante que lo necesite en temas de estudios o movilidad. El tema de la movilidad, como les dije, los estudiantes que tienen problemas más severos de movilidad traen sus acompañantes, decisión de sus padres y de sus familiares. Nosotros tenemos otros estudiantes con movilidad reducida que son más autónomos y aunque tienen ciertas dificultades, se manejan solos y con el apoyo de amigos. A nivel de seguridad, nuestros vigilantes están capacitados para darle asistencia en caso de necesidad a los estudiantes, como en emergencias y temas así, pero no es que lo van a acompañar a todas partes, pero sí están capacitados para eso. En el tema de estudios, un acompañante como tal tampoco, porque todos los estudiantes de la universidad crean sus propias redes de estudio, de aprendizaje, y es parte de lo que hace que viva su vida universitaria. Es importante que nosotros sepamos que, y se lo repito, los estudiantes que lleguen a la universidad con condiciones de discapacidad o alguno de estos temas, no son iguales que los que están en la escuela y no necesitan el mismo tipo de apoyo y de servicio, porque tienen unos niveles de funcionabilidad mucho más altos. Recuerden que todo estudiante que está aquí con nosotros, incluso los del TEP, han pasado un examen de admisión. ¿Qué tiempo se le da a la estudiante de licencia de posparto? Bueno, depende en qué carrera usted esté, profesor, porque si es un estudiante de medicina, por ejemplo, en internado o en residencia, realmente la ley no le da licencia posparto porque pierde el año, entonces debe durar, nada, 2 semanas. Realmente, si usted me lo pregunta a mí y un estudiante da luz en el medio de un semestre, lo que se puede trabajar con ellas es el tema de ver, ¿está cumpliendo con las asignaciones que debería tener? ¿Está mandando los trabajos y todas esas cosas? Si la estudiante lo está logrando hacer, entonces no tomarle en cuenta las asistencias presenciales al aula como para que se vaya en FM. ¿Ok? Eso es algo que se trabaja con todas las condiciones que tienen algún tema médico desde la dirección, pero eso, claro, tienen que notificarlo, tienen que decirnos para nosotros poder hablar con los docentes y poder acompañarlos en ese sentido. El punto es no castigar al estudiante por situaciones o condiciones que no están bajo su control. No fue que se fueron de crucero un mes. Incluso, por ejemplo, en mi mismo caso, en la maestría de neuropsicología que yo coordinaba, mis estudiantes que dieron a luz, 3, podían venir a las prácticas con sus bebés. Pero todo depende, claro, de las características del tipo de práctica que es y grado y posgrado no es lo mismo, pero es un poco de flexibilidad. Ya le dije eso. Sí, el tema del voluntariado. Preguntan, ¿sería muy interesante promover un voluntariado entre los estudiantes para ayudar y colaborar con todas estas necesidades? Podrían obtener créditos a cambio para ser más atractivo para ellos. Totalmente de acuerdo. Esos programas se manejan desde el decanato de estudiantes y hace un tiempo ya que el decanato de estudiantes junto con orientación está trabajando en un programa de mentores que no solamente para chicos en condición de discapacidad, sino nosotros tenemos un montón de muchachos que llegan de otros pueblos, de otros países, de otros sustratos socioculturales. Entonces, sí, ese es un proyecto que se está manejando y se ha propuesto desde el decanato de estudiantes. Ok, ya ahí están ustedes, supongo que todo el mundo se ve, así que ya saben lo que están diciendo de la residencia.
Bueno, entonces si ya llegamos a todos ustedes y ya le contestamos todas las preguntas, si no hay nada más, nos despedimos. Quiero agradecerles su participación, exhortarlos a pasar por aquí o a escribir, a llamar, siempre estamos abiertos para servirles. Y espero verlos a todos muy pronto, mandando gente y sobre todo publicitando y multiplicando esta información. Así que tengan muy buenas noches.